Esta es la última parte del Evangelio de Lucas que nos corresponde hoy día. Es una parte del Evangelio en donde el Señor, a terminar lo que era algo ya muy visto negativamente por los fariseos y que todo esto que el Señor le está hablando va a venir a cerrar este capítulo con algo que va a causar en la gente una extrañeza. Y ya en el capítulo anterior, el texto anterior que habíamos revisado, el Señor ya había respondido una pregunta que decía si los que se salvaban eran pocos. ¿Cuántos eran los que se salvaban? Y gracias a Dios pudimos ya responder eso y hoy día vamos a avanzar en el estudio del Evangelio de Lucas capítulo 13, versículos 31 al 35, que lleva por título en la versión Reina Valera 1960, Lamento de Jesús sobre Jerusalén. Y dice la Escritura en el nombre del Señor Jesucristo. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete, porque Herodes te quiere matar. Y les dijo, id y decid a aquella zorra, he aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hoy día se nos presenta este lamento del Señor sobre Jerusalén, la ciudad amada. Este texto, hermano, nos enseña que estamos bajo el poder de Dios, que tiene una agenda. Sí, el Señor tiene planes para cumplir con la humanidad y con cada uno de nosotros. Nadie puede cambiar esos planes. Jesús volverá también cuando Dios lo decida, no porque alguien se lo pida o exija. Así también lo que ha determinado para tu vida se cumplirá. Nadie podrá acelerar o anticipar el proceso, solo si Él lo permite. Dice la Escritura que vinieron unos fariseos, estos enemigos del Señor, estos religiosos que en su mayoría rechazaban al Señor porque el Señor los llamaba hipócritas, sepulcros blanqueados, generación de víboras. Les decía que eran en el fondo un estorbo para que la palabra de Dios creciera, se multiplicara con amor, con la misericordia, con el sentido real que Dios había puesto en su palabra y que estos fariseos habían enredado con tantas normas religiosas. Aquel mismo día dice que llegaron los fariseos diciéndole, sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Parece, hermanos, que los fariseos fueran sus amigos, que le vienen a aconsejar, que le están dando una buena recomendación. Pero no era así, ¿verdad? Porque los fariseos en realidad querían a Jesús bien lejos de él. No toda aparente buena recomendación, hermanos, proviene de Dios, ni tiene buenas intenciones ocultas. Eso ya debemos saberlo. Debemos ser cuidadosos y examinarlo todo. Puede que alguien nos recomiende tomar una decisión que parece noble, que parece juiciosa o acertada, pero puede esconder sencillamente el deseo de sacarnos de la cancha donde estábamos jugando. Puede ser sencillamente una obra del enemigo que precisamente quiere sacarnos del camino de Dios. No todo lo que brilla es oro, ni todas las recomendaciones que parecen buenas son buenas. Los fariseos querían que Jesús se fuera de Jerusalén, que no entrara a Jerusalén, para que dejara de hacer milagros, para que dejara de enseñar a la gente, para que dejara de destruir el imperio religioso que ellos habían levantado. También para poder tenderle alguna emboscada fuera de la ciudad, para que el pueblo no lo defendiese, porque claramente el pueblo lo tenían por un gran profeta, por los milagros que él hacía.
Dice ahí en Lucas 13:32 que el Señor les dijo: id y decid a aquella zorra, he aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. El Señor no tiene problemas para hablar. Dice, Jesús estaba en este tiempo en Perea. Se cree que esto en las afueras de Jerusalén, en los dominios del rey Herodes. Por algo vinieron estos fariseos a decirle que se fuera de los territorios que reinaba Herodes. Herodes temía de los poderes de Jesús. Herodes, según Marcos 6:14, temía del Señor. Pensaba además que era Juan el Bautista resucitado, que él mismo había ordenado cortarle la cabeza ahí en la cárcel. El Señor dice que le envía un mensaje al rey Herodes: decid a aquella zorra. Aquel enemigo astuto significa eso, que ataca a los indefensos, que le ha cortado la cabeza a Juan el Bautista ahí en la cárcel. He aquí, dice el Señor, echo fuera demonios y hago sanidades, es decir, sigo haciendo mi tarea. Tú tienes tus planes astutos, rey Herodes, pero yo también tengo mis planes que pronto acabarán, dice el Señor. Tengo trabajo para hoy, para mañana, y eso significa para un corto tiempo más. Esa expresión, hago curaciones hoy y mañana y al tercer día termino mi obra. Es una expresión judía del tiempo de Jesús que significa todavía me queda un poco de tiempo para seguir haciendo todo esto. No conmovido por la amenaza de Herodes. Significa esto. No me asustan tus amenazas, Herodes. Aún, hermanos, no había llegado el tiempo en que había de partir de este mundo, porque no había consumado su obra. Herodes ni nadie podía causarle daño alguno o matarlo. Sería inútil hacerlo. De hecho, Satanás trató de hacerlo varias veces. De hecho, en varias ocasiones el Señor se le escabulló de las manos a los mismos judíos, a los mismos fariseos que querían matarlo. Y no pudieron atraparlo. No era su tiempo. Ponga atención en la seguridad con la que habla el Señor, con la firmeza, no amedrentándose, hermano, ante la amenaza del enemigo. Fíjate, era el rey asignado por el Imperio Romano, Herodes. No era cualquier persona, era el rey asignado por el Imperio Romano en la región de Judea. Jesús no se intimida ante la amenaza de que tenía que irse de aquel lugar. Recuerda, hermano, lo que dice Apocalipsis 21:8, que los cobardes no entrarán en la ciudad celestial y le está preparado el lago de fuego e irán a la muerte segunda. Ser cristiano no será muchas veces fácil. Seremos intimidados, se nos tratará mal, se nos dirá cosas feas. Debemos esforzarnos, hermano, por tener una confianza firme y serena en los acontecimientos futuros, en no temer lo que nos pueda hacer el enemigo. A veces nos amedrentamos por una enfermedad, por una situación difícil, por alguna carencia, por algún problema familiar. Nos amedrentamos por nosotros mismos, nos amedrentamos por nuestros deseos pecaminosos, nosotros mismos nos acusamos y a veces no queremos ya ir a la iglesia, nos sentimos sucios, culpables. Pero más bien, si estamos con problemas, si el enfermo está padeciendo, se da cuenta que está enfermo, tiene que ir a buscar ayuda, debe ir al médico, debe ir al hospital. El pecador que esté con problemas debe ir ahí al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Debe esforzarse por tener una comunión con Dios, una confianza firme, serena en los acontecimientos futuros, en no temer lo que nos pueda hacer el enemigo. Yo me acuerdo cuando chicos, hermanos, nosotros nos íbamos caminando en mi ciudad como 2 kilómetros para ir a la congregación. 2 kilómetros de ida, 2 kilómetros de vuelta, de noche, donde había una luminaria cada 500 metros. Y nos veníamos a la vuelta rogándole al Señor, clamando por el camino para que no salieran ningún ladrón o asesino. Nunca nos pasó nada. Éramos pequeños, veníamos con nuestros padres y caminábamos, sí, con paso rápido, pero no nos amedrentábamos. Por eso no nos íbamos a dejar, no íbamos a dejar de ir a la iglesia, no íbamos a dejar de congregarnos. Claramente uno tiene que tener esa disponibilidad, esa disposición de ir, de enfrentar los peligros. Miles de mártires a lo largo de la historia del cristianismo.
Fíjate que prefirieron morir en el circo romano como comido por fieras salvajes. Fueron atravesados por lanceros ahí en el circo romano. No quisieron negar su fe. Otros fueron despellejados, hermano, despellejados, encendidos otros como antorcha humana, quemados en la hoguera, decapitados, atravesados por espada, por lanza, otros fusilados, algunos olvidados en alguna cárcel comunista, otros lanzados al mar, abandonados en alguna isla desierta. Pero aún así siguieron con su fe y con el plan de Dios, creyendo que no les pasaría nada. Jesús nos habla que hay que ser valiente, a pesar de que te vengan con información, como le vinieron a él, de que el rey de aquella región quería que abandonara sus territorios. Podía ser una mentira o una verdad, pero parece que era verdad, porque el Señor claramente también le manda un mensaje, le dice, decile a esa zorra que yo voy a seguir haciendo mi trabajo. Esto, hermano, no significa que seremos presa fácil para nuestro enemigo, que nos dejaremos vencer fácilmente. Claramente debemos usar estrategias, debemos cuidarnos en todo sentido. Nos esforzaremos por cumplir nuestra misión. No nos rendiremos a posibles peligros. El Señor nos dijo, id como ovejas entre lobos, astutos como serpientes, sencillos como palomas, en medio de un mundo hostil. Siempre, hermano, considerando que es Dios quien dirige nuestro porvenir. Sí, es Dios. Es Dios quien dirige nuestro porvenir. Hasta que se cumpla el tiempo preciso. Porque el Señor así lo ha determinado. Por otra parte, hermano, a veces vivimos asustados, temiendo qué va a pasar una u otra cosa, y finalmente no sucede nada. Hoy día vivimos amedrentados escuchando las noticias que nos van a venir a asaltar, que van a un portonazo, que un baleo, que esto otro. Y a veces la gente no quiere ni salir de su casa, no quiere ir a la iglesia por ese motivo. Absurdo. Tenemos que confiar, Dios nos va a proteger, Dios protege a sus hijos. ¿Cuántas veces nos asustamos por cosas que jamás sucedieron? No debe de caer nuestro ánimo frente a presiones externas, sean verdad, sean mentira, sean seguras o no sean seguras. Porque de seguro van a existir esas presiones. Los cristianos no tenemos un camino fácil, el camino de nosotros es angosto, es difícil. Es mucho más fácil caminar por el camino ancho, en donde camina la mayoría. Tendremos esas presiones, así como el Señor también las tuvo. El rey Herodes le mandó un recado con los fariseos, con sus enemigos. Pero eso no lo amedrentó, hermano. Los cobardes serán lanzados al lago de fuego, dice Apocalipsis 21:8. Y dijo el Señor ahí en Lucas capítulo 13, versículo 33. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino. Porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Claramente, en Jerusalén, significa esto, habían matado a muchos profetas. Jesús sabía que tenía un camino que seguir y que eso iba a cumplirlo sí o sí. Y él, como profeta de Dios, profetizó también indirectamente acá que moriría en Jerusalén y no fuera de allí, tal cual un verdadero enviado de Dios, como había sucedido durante siglos, donde los profetas de Dios, varios de ellos fueron matados por los propios judíos. Cada uno, hermano, debe seguir el camino trazado por Dios hasta que Dios diga, siguiendo el ejemplo de Cristo, no huyendo, ni dejando todo abandonado por temor, o por el que dirán, porque te amenazaron, porque no recibimos el apoyo que esperábamos, o porque no resultó como pensábamos que sería. Debes perseverar hasta el fin, con tu fe, sabiendo que a pesar de que no tengas un resultado tal vez tan hermoso, tan bonito, tan esperado, tienes que seguir ahí, siendo fiel a Dios, creyendo que hay un plan de Dios para ti en tu vida, que por algo Dios te salvó, para algo, para cumplir una misión, un propósito. Debemos confiar en Dios, de que si estamos en su voluntad, todo se cumplirá, hermano. Aunque el final no sea dulce para nuestra carne, sí puede ser, como lo ha sido para muchos que sufrieron el martirio por ser cristianos. Pero lo importante, hermanos, es que hayamos hecho el trabajo encargado, que espiritualmente estemos a cuentas con Dios. Debes estar a cuentas con Dios. No amedrentado por lo que sucede en el mundo, por lo que sucede en tu hogar, por lo que sucede en la iglesia, no amedrentado por eso. Tú tienes que darle cuenta a Dios.
Bienaventurado, hermano, aquel discípulo de Cristo que cumple su misión, igual que el apóstol Pablo, y que pueda decir, como dijo el apóstol ahí en 2 Timoteo capítulo 4, versículos 7 y 8. He peleado la buena batalla, gloria al Señor. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, dijo el apóstol, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Gloria a Dios. Si algún día pudiéramos terminar esta carrera, hermano, llegar al final de nuestra vida y decir, he acabado la carrera. He guardado la fe a pesar de todos los inconvenientes que he tenido, a pesar de las amenazas que he sufrido, a pesar de que he sido burlado por ser creyente, a pesar de que no he tenido el éxito que esperaba, a pesar de que he fracasado muchas veces. Pero he terminado la carrera, he guardado la fe, espero ahora la corona de justicia. Así como el apóstol Pablo. Está claro, hermano, que vivirás hasta que tu misión sea cumplida. Debes creer en eso. Y ni un minuto más. Debes orar por ello. Confiar que partirás de este mundo cuando estés preparado para entrar en el cielo y no antes. Convencido de que ni aún todos los poderes del infierno ni del mundo físico o espiritual puedan arrebatarte la vida sin el permiso de Dios. Si Dios no lo permite, tú seguirás aquí, hermano. Seguirás y cumplirás tu misión, que tienes trabajo hoy y mañana y pasado mañana. Por el contrario, ni aún los mejores recursos médicos podrán conservar tu vida ni un día más de lo que Dios quiera que vivas. Ni aunque te hagas todas las operaciones, ni vayas a los mejores especialistas. Cuando Dios determina el fin, todo se acaba. Pero como cristianos debemos estar con un plan hoy día, un plan mañana. Debemos tener plan para con Dios. No puede ser que estemos viviendo un evangelio en que no sabemos, no tenemos idea de lo que vamos a hacer mañana, no tenemos idea cuáles son nuestros planes como creyentes, como hijos de Dios. Jesús tenía un plan hoy, un plan mañana. Nosotros también debemos tener un plan. ¿Tienes un plan para tu vida, para servir al Señor? ¿Un plan? ¿Sabes lo que vas a hacer hoy? ¿Sabes lo que vas a hacer mañana? ¿O por lo menos tienes una idea de cómo quieres servir al Señor, de cómo quieres ser usado por el Señor? Qué importante, porque cuando nos vemos enfrentados a nuestros problemas, nos salen personas al camino que nos quieren derribar. Nosotros sabemos que tenemos un proyecto con el Señor. Así es, amén. Gloria al Señor. Ni un pajarillo cae al suelo, dice, sin que Dios lo sepa. Aún los cabellos de vuestra cabeza están contados. Todo está bajo el control de Dios. Todo. Fíjate que la gente hoy día espera que se manifieste el anticristo. ¿Y por qué aún no se manifiesta el anticristo? Dice la Escritura, porque hay algo que se lo impide y que aún está en la tierra. Y todos entendemos que es el Espíritu Santo. Pero cuando este Espíritu Santo, este Dios entre nosotros, se ha quitado en el arrebatamiento de la iglesia, entonces se manifestará el inicuo, el anticristo, y empezará el tiempo de la tribulación. Todo está bajo el control de Dios, a pesar de que parece que fuera un mundo totalmente anacrónico. El mundo no depende que alguien apriete un botón, como se nos ha enseñado falsamente. Yo desde niño vengo escuchando eso. Hace 40, 50 años vengo escuchando que si el presidente de Estados Unidos, el presidente de Rusia apretara el botón, todo esto se acaba. No está bajo el poder de ninguna mano, de ningún dedo humano. Todo esto se mueve de acuerdo a los juicios de Dios. Solo depende que suene la trompeta de Dios y empezarán los juicios, no antes. Ninguna mano humana podrá interrumpir los planes de Dios. Por lo tanto, si nosotros somos de Dios, estamos siguiendo sus planes y tenemos planes para con Dios, para hoy, para mañana, ninguna amenaza que venga sobre nosotros puede hacernos decaer, ningún fracaso. Todas las cosas, hermano, nos ayudan a bien, dice la Escritura. A quienes según su propósito son llamados. Todo lo que te sucede, aunque sea difícil de comprender, finalmente será una contribución a tu bienestar espiritual. Cuando te ocurre alguna desgracia, fíjate lo que estoy diciendo. Dios lo puede transformar
en una bendición para beneficio personal, para tu bien espiritual o para el bien de la iglesia. Cuando te sobreviene alguna enfermedad, es con algún sabio designio que finalmente te ayudará, hermano. Si estás en la voluntad de Dios, debemos andar por fe, debemos tener un plan para con Dios, vivir por fe, sin ser amedrentados, porque los cobardes no heredan reino de Dios. Los cobardes van a la muerte segunda, al lago de fuego, van ahí con Satanás. Hermanos, debemos andar por fe y vivir por fe, creyendo que Dios nos guía por el camino correcto. Aunque sea pedregoso y duro de caminar, siempre orando, escudriñando las Escrituras, estando en el cuerpo de Cristo. Gloria al Señor. Es por falta de constancia en la fe que hay tan pocos que puedan decir como Cristo: caminaré hoy y mañana y no moriré hasta que mi obra no sea consumada. Así dijo el Señor: caminaré hoy y mañana y no moriré en Jerusalén hasta que mi obra no sea consumada ahí mismo en Jerusalén. Y luego el Señor Jesús agrega ahí en Lucas 13:34: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, que apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina sus polluelos debajo de las alas? Y no quisiste. El Señor sabía que muchos horrores, perversidades y abominaciones se habían cometido en aquella ciudad de Jerusalén, pero aún amaba Jerusalén. Aquí muestra el Señor su sentido paternal, compara su acción a lo largo de la historia, fíjate, como la de una gallina, una madre gallina, tratando de reunir y proteger a sus polluelos. Asimismo, el Señor, a lo largo de nuestra vida de creyentes, con sus alas, trata de cubrirnos, protegernos, trata de reunirnos, de protegernos como polluelos. Aquí el Señor en este texto se deja ver su eternidad, su existencia antes de venir a la tierra, su gran amor, su paciencia, su compasión. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste?, dice el Señor. Se deja ver esta eternidad del Señor, esta compasión. Pareciera hablar de tiempos antiguos, como ya Él actuaba en siglos anteriores tratando de unir a su pueblo. Recuerda que el Señor es eterno, estaba antes de la creación del mundo y Él mismo es el autor de la creación. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y todas las cosas por Él fueron hechas, para Él y por Él fueron hechas. Nada de lo que fue hecho ha sido hecho sino por Él. Y este Verbo habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, dice el apóstol Juan. Esta misma gallina que estuvo ahí protegiendo a sus polluelos durante siglos. Moisés había vivido 1500 años antes de Cristo. A Abraham habían sido dadas las promesas y Jacob había vivido 1900 años antes de Cristo. El pueblo de Israel se había formado 2000 años antes. Y durante todos estos siglos, el Señor había mandado profetas, hombres de fe, que hablaron en nombre de Dios a los judíos, a los reyes, a los sacerdotes que estaban distraídos, que estaban desviados. Mandó hombres de fe a hablar al pueblo en general, pero incluso murieron apedreados como el profeta Zacarías, que murió apedreado dentro del templo. También dice la Escritura que en el tiempo de Elías mataron a todos los profetas. Y dice la Escritura, y Elías dijo: solo yo he quedado. Y se enfrentó a 450 profetas ahí en el Monte Carmelo. Y los venció con el poder de Dios. Cuando Elías decidió creerle al Señor y siguió el plan de Dios, no tuvo temor. Cuando el Señor habló con Elías y le encargó que hiciera
ese encuentro con esos 450 profetas falsos de Baal, Dios estuvo con él y no tuvo temor, no tuvo cobardía enfrentar a todos ellos. En el tiempo de Jeremías y del rey Joacim, el profeta Urías huyó a Egipto, dice la Escritura, y hasta allí llegaron sus enemigos, hasta allí llegaron a buscarlo los propios judíos para regresarlo a Jerusalén, para que el rey Joacim lo matara a espada ahí en Jerusalén. Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, dijo el Señor, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo, que será demandada de esta generación. Toda la sangre, todos nuestros dolores, todos nuestros problemas que habremos sufrido como creyentes. Toda la gente que se ha burlado, que nos ha hecho cosas malas por nuestra fe. Toda la sangre que ha sido derramada, todos los creyentes, los misioneros que han muerto a lo largo de la historia. Dios demandará la sangre de aquellos. Y ahí en Jerusalén, la ciudad santa, la gran Jerusalén, ahí mataban a espada a los profetas, a Zacarías, a Urías, los mataron allí. A Zacarías los mataron ahí mismo, entre el altar y el templo. Imagínense, el populacho. Así dice la Escritura. El Señor, hermano, no quiere la muerte del impío, a pesar de que el impío hace tantas cosas. El pecador odia el Evangelio, pero cuando entiende comprende que todo es para su bien, viene a arrodillarse y humillarse ante Dios. El Señor no quiere la muerte del pecador. Por eso se esfuerza por salvarlo. Pero tampoco obliga a nadie a ser salvo. El Señor no solo quiere salvarte, a ti y a toda tu casa, sino que quisiera reunirte con otros, como la gallina reúne bajo sus alas a sus polluelos. Ojalá todos los de tu casa, ojalá tus amigos, ojalá a tus padres, a tus hermanos. Ojalá el Señor, como la gallina, quisiera juntar a todos debajo de sus alas. Pero a pesar de sus buenas intenciones, el Señor no nos obliga. Y las personas le rechazan. Hoy día le siguen rechazando. Y prefieren seguir el pecado, prefieren entretenerse en otras cosas. Dice el Señor, quise juntar tus hijos, dice Jesús. Y no quisiste. Y le habla a Jerusalén, la ciudad santa. Primeramente al Señor, usted sabe, le rechazaron los judíos. Y hoy día le siguen rechazando. Hoy día es difícil incluso predicar en Tierra Santa. Pero también hoy le rechazan de todo pueblo, de toda lengua, de toda tribu y toda nación. Y a pesar de que el Evangelio está haciendo allá algo en todo pueblo, lengua, tribu y nación, también sabemos que hay personas que están yendo al sacrificio para poder llegar con ese Evangelio a esos lugares. El otro día veía un reportaje de una tribu de Papúa Nueva Guinea, en donde esta tribu eran caníbales, sí. Y ahí ellos contaban cómo se comían a los blancos y a los amarillos que lo iban a visitar. Dice, le cortaban la cabeza primero y después le cortaban las extremidades y partían el tronco a lo largo. Pero ¿sabe cuándo se le acabó esa costumbre? Cuando llegó el Evangelio, hermano. Y ahora ya no lo hacen. Ahora esa tribu ya no come a otros seres humanos porque entendieron el Evangelio, porque Jesús llegó a sus vidas. Pero a pesar de eso, hoy día en muchos lugares los seres humanos rechazan a Dios. Los judíos le siguen rechazando. La gallina, dice el Señor, reunirá a los polluelos que reconozcan aquellas alas protectoras. Tú reconoces al Señor como tu protector a esas alas que quieren protegerte. O si quisiéramos, yo tengo tantos nombres en mente. No sé cuántos nombres tienes tú. ¿Cuántos polluelos quisieras que
estuvieran debajo de las alas de Dios. El Señor se esfuerza y nosotros debemos esforzarnos también porque vengan otros polluelos debajo de las alas del Señor. La gallina, dice, quiere reunir a sus polluelos para que reconozcan aquellas alas protectoras. Todo aquel que sea lanzado al lago de fuego será por su propia culpa, hermano, porque no creyó el mensaje, porque no creyó en las innumerables advertencias, las señales que le fueron provistas por Dios a lo largo y ancho de su vida. Nadie tendrá excusa ante Dios, nadie. Nadie podrá decir que nunca se dio cuenta que existía Dios. Hay que leerse el capítulo 1 de Romanos para decir que Dios se nos ha manifestado. La creación misma nos muestra que hay Dios. Dice Lucas capítulo 13, versículo 35. He aquí vuestra casa os es dejada desierta, dijo el Señor. Y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. El Señor Jesucristo les profetiza, hermanos, la destrucción de aquella ciudad de Jerusalén, refiriéndose a esa futura también venida en gloria a Jerusalén. Les anuncia que primero deberán arrepentirse, que primero deberán reconocerle como quien es, y le llamen bendito el que viene en el nombre del Señor. Algún día eso ocurrirá. En las Escrituras aparece una sinopsis pequeña de todo esto. Dice que la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, que fue humilde, ahí arriba de un pollino de asna, en un burrito entró. Pero eso solamente es un dibujo de lo que será cuando el Señor regrese, definitivamente. La entrada triunfal que se produjo días antes de ser crucificado solo fue un pequeño anticipo de lo que será tremendamente glorioso cuando el Señor Jesucristo ponga de nuevo sus pies en el Monte de los Olivos y regrese a Jerusalén y entre a la ciudad santa. El Señor, hermano, tiene un plan bien claro. Y quieres que, te repito, tú tengas tu plan. Y aunque seas amedrentado por una u otra situación de tu vida, sigas teniendo ese plan. El Señor conocía muy bien las intenciones, hermano, de los fariseos. Sabía que lo querían sacar de circulación, especialmente de Jerusalén, tal cual habían hecho históricamente con los enviados de Dios. El real peligro de muerte no provenía de Herodes, sino de los líderes religiosos de Jerusalén. Y así sucedió. Ellos hicieron el plan. Hoy el Señor, hermano, nos sigue hablando por su palabra y por sus siervos, que predica la palabra por todo el mundo. Ojalá que tú estés entre ellos, que seas un siervo de Dios, alguien que todavía no está haciendo el trabajo, pero que quiere animarse, que quiere hacerlo, o que tal vez se detuvo por un tiempo. El Señor te anima hoy día a comenzar, a recomenzar de nuevo, a comenzar de nuevo este trabajo. El Señor se lamenta por tanta incredulidad. Se lamentó en aquella ocasión sobre Jerusalén porque no creyeron el mensaje de salvación, porque no creyeron el mensaje tremendo de perdón, de restauración, de una vida mejor. Y hoy día se lamenta también por el mundo entero que no ha creído el Evangelio. Qué terrible, hermano. Vivimos un mundo que todos nos lamentamos, mira cómo están las cosas, oh, que está grande la maldad, oh, que esto, oh, que esto otro, y la gente critica y la gente habla del gobierno, de las policías, de los narcotraficantes, etcétera. Y nuestra misión, ¿estamos haciendo nuestra misión como cristianos o estamos detenidos? ¿Qué estamos haciendo como cristianos? Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Esa es la idea del Señor. Sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero este tiempo de gracia, hermano, acabará. Y una vez acabado, el Padre, el dueño de Jerusalén, el dueño del mundo entero, cerrará la puerta de la salvación y ya nadie más podrá entrar por ella. Entonces dice que todas las familias de la tierra, judíos y no judíos, harán lamentación, grande lamentación. Los que hayan quedado fuera se lamentarán. Y grande será el lloro y el crujir de dientes. Algún día el Señor volverá. Y en esto estamos, hermano, esperando la venida del Señor. Pero no vamos a estar esperando con los brazos cruzados,
ni menos sentándonos en la silla de los acusadores, ni menos sentándonos en la silla de los que escriben mensajes agresivos por las redes. No, debemos seguir el mensaje de salvación, el mensaje de amor. No te entretengas en tonteras, en cosas secundarias. Entiende el mensaje del perdón, del arrepentimiento, de la transformación, del trabajo. El Señor, el Señor en tu vida, tú en Cristo y Cristo en ti, haciendo buenas obras, amando a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y amando al prójimo como a ti mismo. Mentiroso, dice el Señor. Mentiroso aquel que trata mal a su prójimo. ¿Cómo dice que ama a Dios a quien no ha visto? Pero dice que ama a Dios a quien no ha visto, pero no ama a su hermano que está ahí al lado suyo. Debemos hacer el trabajo. El Señor nos habla hoy día a cada uno de vosotros, porque es tiempo de que entendamos que el trabajo tenemos que hacerlo, hermano. No estamos aquí para entretenernos en detalles menores. Estamos aquí para evitar que haya un lamento sobre nuestra familia, que haya un lamento sobre nuestra ciudad, nuestro país, nuestro pueblo. No nos amedrentemos y sigamos adelante, sigamos haciendo la obra de Dios, sigamos a pesar de que a otros les haya ido muy mal, a pesar de que haya una gran enemistad, una gran oposición contra el pueblo de Dios. Que no te importe el que está haciendo las cosas mal y que por eso te vas a ir. Ora por él. Si tú crees que alguien está haciendo mal las cosas, ora por él. Si tú crees que alguien está cayendo en pecado, trata de restaurarlo, ora por él. No hagas leña del árbol caído. Señor, ayúdanos a no acobardarnos cuando nos llegan noticias verdaderas o falsas que nos quieren hacer decaer nuestro semblante como cristianos, que quieren sacarnos del camino de Dios, que ninguna noticia que leas por ahí te haga pensar que el cuerpo de Cristo, que la iglesia de Dios está mal o no tiene el poder que tú pensaste que tenía. Vas a encontrar problemas en todo sitio. Nosotros mismos, cada uno de nosotros es un problema que Dios debe trabajar. Cada uno de nosotros tiene sus dificultades. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a poder entender que debemos ser valientes, que de los valientes es el reino de los cielos. Los valientes lo arrebatan. Los valientes son los que estarán allí, como el apóstol Pablo diciendo, he acabado mi carrera, he hecho la obra. Si pudiéramos irnos de este mundo, el día y hora que el Señor diga, pero con la tarea hecha, por lo menos con las tareas cumplidas, que nada nos amedrente, ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo que está allá arriba en el mundo de las tinieblas, ni lo que está en el infierno, ni nada, ni nadie, ni el mundo, ni otras personas, ni nuestra propia carne nos amedrente. Que nuestro trabajo permanezca hasta que veamos venir al Señor y podamos decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito cuando podamos verle en las nubes regresar. Vamos a ser testigos, hermanos, de acontecimientos
que hoy día parecen un cuento de hadas. Para muchos parecen un cuento de hadas. ¿Estás dispuesto a ser testigo de aquellos eventos? Oh, Dios, es lo que más deseo. Pero sé que el camino no será fácil. Sé que el camino es complejo. Muchos salen al camino a decir cosas. Muchos salen al camino a tratar de hundirnos. Llegan esos mensajitos que quieren destruir. Gloria al Señor. Porque cuando nos llegan esos mensajes destructores, cuando nos dan malas noticias con respecto a que no nos está resultando como nosotros queríamos, eh, estamos en el camino, el mismo camino de Cristo. Cristo recibió oposición. Usted sabe que Cristo hasta tuvo que elegir uno de los 12, que sería aquel que lo entregaría, el traidor. Vamos a encontrar traición también, probablemente. Pero si en algún momento en tu vida cristiana eres traicionado por alguien, por otro cristiano incluso, no sé, cualquier situación, no te amedrentes. Sigue adelante. Sigue firme, porque grande será el lamento sobre Jerusalén. Y grande será el lamento del mundo entero. Los que se burlen, los que abandonen. Grande será el lamento de los cobardes que no quieran seguir por miedo. Grande será el lamento de los que se aburrieron, de los que dejaron de mirar al Señor, que dejaron de poner los ojos en Jesús y empezaron a mirar para el lado. Y nada, no, no, yo no quiero ir más a la iglesia por esto otro, no, yo ya dejé la fe porque conozco una persona, un pastor, un sacerdote, no sé, mirando a Cristo, mirando al frente. Que nada te amedrente, porque te repito, como dice Apocalipsis 21:8, los cobardes, revisemos lo que dice Apocalipsis 21:8, los cobardes están ahí en la lista de los que no heredan reino de Dios. Apocalipsis 21:8. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Nos amedrentaremos frente a malas noticias, a que estamos siendo perseguidos. ¡Ja! ¿Tiraremos la toalla cuando nos tratan mal? ¿Nos dicen cosas feas? ¿Nos persiguen? Gloria a Dios. Se ha sufrido de malos comentarios, de gente que ha dicho malas cosas de ti mintiendo. Bienaventurados, dice el Señor. Bienaventurados sois todos aquellos que os calumnian y os dicen toda clase de males contra vosotros, mintiendo. No diciendo la verdad, sino mintiendo. Dios bendiga a cada uno de los que hoy día está acá en el Zoom, a todos los hermanos de Europa, de Chile, de otros lugares de América, de Perú, que se han conectado, de la isla Palma de Mallorca, y de los hermanos que están viendo también por Facebook en vivo. Gracias a cada uno de vosotros. Gracias por sus comentarios, por estar allí esperando una palabra de Dios, por tener hambre de la palabra de Dios. Hoy día cuando podrías tú estar revisando un entretenido video ahí en TikTok, entretenida en algunas imágenes, en algunos chistes, algunos hombres tal vez entretenidos en la pornografía o en
o en el fútbol, ahí cambiando de canal para ver el otro partido, pero sin embargo estás aquí. No dejes de servir al Señor.